conferencia llene sus expectativas y a continuación le voy a dar unas pequeñas indicaciones de esta webinar. Lo primero que les sugerimos es que procuren que el ruido de su ambiente sea al mínimo y si es posible que utilicen audífonos. Por favor, desactivar el micrófono durante la reunión y también desactiven sus cámaras. En el caso de que tengan alguna pregunta, lo pueden hacer por medio del chat. Todas las preguntas serán respondidas al finalizar. Por favor, que apaguen los micrófonos. ¿Alguien está con los micrófonos encendidos? Por favor. Ya, como les decía, utilicen, para hacer alguna pregunta, les solicitamos que utilicen nuestro chat. Todas las preguntas van a ser respondidas al finalizar la intervención total de nuestra conferencia. Van a quedar registradas en el chat y vamos a ir respondiendo una a una. Esta webinar será grabada y se convertirá posteriormente en todos los canales oficiales de BDO Ecuador. Los dejo con Nelson Morales, quien es nuestro socio líder de impuestos, para dar inicio a esta conferencia. Buenos días con todos. Soy Nelson Morales, soy socio líder de la línea de impuestos de BDO. Bueno, como dijo Gabriela, por favor les pido desactivar las cámaras y los micrófonos para poder tener una mejor recepción durante toda la charla. Nuevamente, insisto, las preguntas serán respondidas al finalizar la presentación. Hay dos intervenciones de mi parte como socio de impuestos y después estará Marcelo Naranjo, que es uno de nuestros abogados, quien nos expondrá algunos temas relacionados con aspectos laborales. ¿Sí? Ante todo, primero, esperando que ustedes y sus familias se encuentren de la mejor manera. Esperemos que estos duros momentos pronto pasen y podamos volver a trabajar con ustedes. Ya extrañamos volver a nuestras canchas, volver a trabajar con ustedes, volver al día a día y pues esperemos que esto pase pronto. El día de hoy hemos preparado un webinar relacionado con algunos aspectos impositivos y laborales que han sido emitidos por motivo especialmente por motivo de la emergencia sanitaria por la cual estamos atravesando. Vamos a revisar un poco el índice. Por favor, desactivar el micrófono, si serían muy gentiles. Lo que vamos a revisar el día de hoy, en la primera parte se trata sobre aspectos impositivos. Vamos a revisar qué pasa con las declaraciones de impuestos, qué ocurre con los procesos administrativos tributarios, algunos cambios normativos importantes que se han dado desde el 16 de marzo que fue declarada la emergencia sanitaria, algunas medidas que pueden ser implementadas para diferir el pago de impuestos, tanto que ya estuvieron vigentes antes de la medida, como también durante las disposiciones que han sido emitidas durante la emergencia, algunos riesgos en materia tributaria que tenemos que evitarlos. En cuanto al aspecto laboral, vamos a revisar qué es el teletrabajo, cómo opera, la suspensión de la jornada emergente de trabajo, igual cómo opera, en qué consiste. De la misma manera, la modificación y reducción de la jornada de trabajo, qué ocurre con las vacaciones, cómo planificarlas, qué pasa con el pago de utilidades que está próximo a vencer la fecha de pago y algunas opciones para la terminación de contratos que establece el Código de Trabajo. En cuanto a los impactos tributarios, bueno, es importante considerar que a raíz del 16 de marzo que el presidente de la República emitió el decreto en el cual se estableció la emergencia sanitaria a nivel nacional, distintos entes reguladores han empezado a emitir ciertas disposiciones con el objeto de apalancar de alguna manera los efectos financieros, tributarios, laborales generados por la pandemia. Y lastimosamente en ciertos casos se ha hecho únicamente para ciertos sectores, no todos están siendo beneficiados, pero hoy vamos a ver algunas medidas que pueden ser aplicadas en general para todos. ¿Qué pasa con las declaraciones de impuestos?
No ha habido cambios, salvo algunas ampliaciones de plazos. Todas las declaraciones de impuestos tienen que ser presentadas. Hablamos de declaración de impuesto a la renta y para sociedades que tienen que ser cumplida en este mes, las declaraciones mensuales de impuesto al valor agregado, declaraciones de retenciones en la fuente, todos los anexos tributarios y la información que hay que presentar, la información anual a la superintendencia de compañía. Todas estas obligaciones deben ser cumplidas y hay que considerar que el incumplimiento genera multas, genera intereses, entonces tenemos que estar conscientes que si bien es cierto estamos en una emergencia sanitaria, todas estas obligaciones tienen que ser cumplidas y vamos a ver cuáles son los plazos que se han establecido en ciertos casos. Se han concedido algunas ampliaciones para ciertos anexos. Tenemos un listado de anexos que son el anexo ROTER que presentan las instituciones financieras, el anexo de impuestos redimibles de botellas plásticas, el anexo del ICE, el anexo del ISD, el anexo que presenta a los notarios y registradores de la propiedad, el anexo de accionistas para enajenación de acciones o derechos de capital que se realizan de manera mensual, anexo de fideicomisos. Estos anexos que tenían fecha de vencimiento en marzo de 2020, se ha hecho una ampliación para la presentación, se concede una ampliación para la presentación de estos anexos y se lo tiene que hacer en el mes de agosto en función del noveno dígito del RUC. En los casos en los que el noveno dígito sea 5 y 6, la fecha de presentación será el 5 de agosto, el noveno dígito 7 y 8, la fecha de presentación será el 6 de agosto, y 9 y 0, la presentación será el 7 de agosto de 2020. Perdón. ¿Qué pasa con los mismos anexos para el mes de abril de 2020? Es decir, aquellos anexos que debían ser presentados en este mes. Se ha concedido una ampliación de plazo que debe ser presentado entre el 3 y el 7 de agosto en función del noveno dígito del RUC. En el caso de las instituciones del sector público y las que tienen domicilio en la provincia de Galápagos, la fecha de vencimiento tiene que ser hasta el 7 de agosto, sin considerar el noveno dígito del RUC. Es importante considerar estas ampliaciones de plazo no genera multas. En cuanto al anexo transaccional, al ATS, se ha concedido igual ampliaciones para todos aquellos anexos que tienen que ser presentados entre enero y septiembre de 2020. Antes de esta ampliación, sabemos los anexos tienen que ser presentados en el mes subsiguiente, sin embargo, se establece una ampliación cuya presentación va entre septiembre de 2020 hasta diciembre del 2020, igual en función del noveno dígito del RUC. La presentación en estas fechas no va a generar ninguna multa, entonces tenemos que estar pendientes de la presentación de estos anexos a fin de evitar multas en caso de que presentemos luego de las fechas concedidas en esta ampliación. ¿Qué ocurre con las declaraciones de impuesto a la renta para sociedades? Bueno, para personas naturales, primero hay que considerar que la fecha ya transcurrió. Para sociedades, se ha establecido una ampliación, una leve ampliación de algunos días. Los dígitos, el noveno dígito del RUC que es el 1 y el 2, la fecha de presentación es del 15 de abril, del 4 al 17 de abril, y así hasta llegar al dígito 0 que tiene que presentar el 30 de abril de 2020. Como les decía, se ha concedido solamente algunos días. Es importante considerar que el nuevo formulario ya fue emitido en días anteriores, ya está cargado en la página web de Servicio de Rentas Internas, tanto ustedes ya pueden elaborarlo. Es importante recordar igual que al momento de presentar la declaración, el sistema brinda una opción si ustedes quieren presentar, digamos, el día de hoy, y si el pago tiene que hacerse el 30 de abril, pues hay una opción para que se realice el pago el 30 de abril, considerando que las plataformas pueden tener un poco de problemas en últimos días, entonces pueden ver esta opción como presentar y dejar la opción para que se genere el pago en la fecha en la que corresponde. En cuanto a instituciones sin fines de lucro e instituciones del Estado, la fecha es de un mes posterior, va entre el 4 de mayo de 2020 y el 8 de mayo de 2020. ¿Qué ocurre con precios de transferencia? La disposición vigente establece que
Los informes y anexos de precios de transferencia tienen que ser presentados 2 meses después de la fecha de vencimiento de la declaración de impuesto a la renta. Al haber movido un poco los días del vencimiento del plazo para presentación de la declaración de impuesto a la renta, esto hace que también se mueva un par de días, algunos días, la fecha de vencimiento de la presentación, tanto del informe como del anexo de precios de transferencia para aquellas sociedades que estén obligados a presentar. ¿Sí? Es decir, habría que presentar en función del 9º dígito en el mes de julio. En cuanto a la presentación de la información a la Superintendencia de Compañías, ha habido una ampliación que son 30 días posteriores, es decir, tenemos que presentar o podemos presentar la información hasta el 31 de mayo. No olvidemos que las juntas de accionistas pueden ser celebradas de manera remota, no es necesario estar de manera física, por tanto, ya pueden ir preparando la información para poder llegar a tiempo con este cumplimiento. ¿Qué ocurre con los procesos administrativos tributarios? Primero, ¿qué incluyen los procesos administrativos tributarios? Incluye todo relacionado a reclamos, ya sea de pago indebido, reclamos de pago en exceso, todas aquellas solicitudes de devoluciones de impuestos, también los procesos de control por parte de la administración tributaria, los procesos de determinación. Estos procesos administrativos tributarios y también los de acción de cobro que tiene el Servicio de Rentas Internas de la Administración Tributaria en sí, están suspendidos, ¿sí? Con base en una disposición que se establece en el Código Tributario, cuando se trata de casos de emergencia, casos de fuerza mayor, la normativa permite que se suspendan estos plazos y estos términos y sean reactivados una vez que la emergencia haya transcurrido. Entonces, en ese sentido, a partir del 16 de marzo, todos los procesos se encuentran suspendidos y serán la contabilización de los días empezará nuevamente cuando se reactive toda la actividad económica. ¿Sí? Y un aspecto importante a considerar es, en cuanto a las peticiones, un aspecto particular en cuanto a la solicitud de incremento del porcentaje de deducibilidad para gastos correlacionadas. La normativa permite que se presente estas solicitudes hasta el 31 de marzo de cada año. En virtud de que el 16 de marzo fue suspendido los plazos. Por favor, llevarlo. Como les decía, para presentar este tipo de procesos, la fecha máxima de presentación es hasta el 31 de marzo, dado que el 16 de marzo fue suspendido todos los plazos para los procesos administrativos tributarios, también se incluye ese tipo de procesos. Es decir, una vez que ya se reactive la actividad económica, podremos continuar con la contabilización de días para llegar desde el 16 al 31 de marzo y se puede presentar este tipo de procesos. Ha habido algunos cambios normativos importantes. El primero, ha sido pendiente, tienen el objeto de generar una mayor recaudación tributaria. Se ha hecho un cambio en cuanto a los porcentajes de retención. Se ha dejado con la retención del 1% únicamente cuando se trata de adquisición de bienes de origen agrícola, avícola, pecuario, apícola, vinícola, bioacuático y forestal, carnes y actividades. Antes en este porcentaje se estaba toda la transferencia de bienes de muebles, sin embargo ahora se está creando un porcentaje desde el 1,75% para la adquisición de todo tipo de bienes muebles de naturaleza forestal. Por aplicación del reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno, para los casos de seguros y reaseguros, servicios prestados por medios de comunicación y agencias de publicidad, cuotas de arrendamiento mercantil y actividades de construcción, establece que el porcentaje de retención es el mismo de bienes. Entonces, en ese sentido, también estos sectores se ven afectados, pasando de una retención del 1% al 1,75%, no obstante de que la resolución no ha sido modificada en cuanto a los porcentajes para estos sectores. Sin embargo, por aplicación de reglamento a la ley de régimen, también se ven afectados. Se establece una retención del 2,75 para aquellos pagos o créditos en cuenta no contemplados en los porcentajes específicos
Y bueno, en cuanto a la aplicación, estos porcentajes tienen que ser aplicados desde el 1 de abril de 2020, cuando se trata de comprobantes emitidos de manera electrónica. Todos aquellos que han sido emitidos entre el 1 y el 7 de abril tienen que ser nuevamente generados, se tienen que enviar al Servicio de Rentas Internas para pedir la autorización. Si es que no se hace este proceso, automáticamente todos estos comprobantes de retención se considerarán en estado no autorizado. Entonces, hemos emitido comprobantes de retención en esas fechas, es importante enviarlos nuevamente para que el Servicio de Rentas Internas los apruebe. En cuanto al diferimiento del pago del impuesto a la renta y del IVA, el presidente en una de las ruedas de prensa había anunciado que iba a haber un diferimiento de pago de impuestos. Lastimosamente, esto se hizo únicamente para ciertos sectores. El primero, partiendo del impuesto a la renta, aplica únicamente para sociedades y el IVA únicamente aquel que debe ser pagado en los meses de abril, mayo y junio de 2020, es decir, por las declaraciones de marzo, abril y mayo. ¿Quiénes pueden acogerse a este beneficio, a este diferimiento de impuestos? Están las microempresas. Las microempresas son aquellas que tienen ingresos menores a $300,000 anuales y entre 1 y 9 trabajadores. También aquellos contribuyentes que tengan, a la fecha de emisión de este decreto, que tengan como actividad económica registrada en el RUC, el desarrollo de actividades relacionadas con líneas aéreas, prestación de servicios turísticos y el sector agrícola. Igual aquellos que a la fecha de emisión del decreto consten en el RUC como domicilio tributario principal, es decir, como una matriz en la provincia de Galápagos, y los exportadores habituales o aquellos que tengan al menos de 50% de ingresos por actividades de exportación. Estos sectores están beneficiados de este diferimiento de impuestos. ¿Cómo se accede a este diferimiento? Y las declaraciones tienen que ser presentadas en los plazos establecidos, en los plazos que ya revisamos. En ciertos casos no ha habido variación, en ciertos casos hay un plazo adicional. Se tiene que presentar en los plazos correspondientes, y se puede diferir en 6 cuotas o se puede pagar en una sola cuota. Cuando se quiera diferir a 6 cuotas, la primera cuota, que equivale al 10% de la obligación tributaria, tiene que ser pagada conjuntamente con la declaración. La segunda cuota será del 10% y las 4 posteriores cuotas serán del 20%. En este sentido, en noviembre de 2020 se acabaría de pagar todas las obligaciones pagaderas entre abril, mayo y julio. Para pagar las 5 cuotas restantes se tiene que realizar mediante el formulario múltiple de pagos, igual va a ser en función del 9º dígito del RUC. Y importante, este diferimiento no genera intereses. ¿En qué momento genera intereses? Si es que se paga luego de haber vencido el plazo establecido para cada una de las cuotas. Y no se va a conceder facilidades de pago con base en el Código Tributario, no se va a conceder facilidades de pago para el pago de las cuotas, dado que este ya es un diferimiento, es una forma de financiar al contribuyente para que pueda pagar sus obligaciones, no se puede conceder un doble financiamiento. Hay que recordar que se creó un régimen impositivo simplificado para microempresas, en el cual se establece una declaración semestral de IVA y del ICE, y por tanto este sector, es decir, todas las que son consideradas como microempresas, no pueden acceder a este beneficio de diferimiento por más que pertenezcan a los sectores indicados. Cuando se trata de contribuyentes domiciliados en la provincia de Galápagos, los impuestos deberán ser pagados en función de las cuotas que habíamos revisado, de las 6 cuotas, hasta el 28 del respectivo mes, sin considerar el 9º dígito del RUC. Una disposición importante que ha sido emitida es que cuando digamos que cae en fin de semana, la fecha de vencimiento, si eso hace que la obligación se pase al siguiente mes, obligatoriamente la declaración tiene que ser presentada el último día hábil del mes. Es decir, por ejemplo, si mi declaración se vence el 31 de mayo, pero es domingo, por así decirlo, no tengo un calendario en mano, pero digamos que es de domingo y obligatoriamente se pasa al 1 de junio. Eso implica que mi declaración para acceder a este beneficio lo tengo que presentar
el último día laborable, es decir, el 29 de mayo, ¿sí? Otros cambios normativos, recordando igual cuál es el beneficio que tienen las microempresas, que está vigente a partir de febrero de este año. En cuanto a 2019, el impuesto de la renta tiene que ser pagado de manera similar a cualquier sociedad. A partir del año 2020, el impuesto de la renta deberá ser pagado en función del 2% de los ingresos brutos. Este tipo de contribuyentes no deben actuar como agentes de retención, salvo casos específicos, lo relacionado a importaciones de servicios y pagos a empleados bajo relación de dependencia. Como les había comentado, la declaración y pago tanto del IVA como del ICE debe ser realizado de manera semestral. Es por esta razón que no pueden acceder a este beneficio tributario de diferimiento de impuestos. Y pues bueno, tienen algunas obligaciones, se mantiene la obligación de emitir comprobantes de venta, llevar contabilidad o un registro de ingresos y gastos según el caso, y de presentar declaraciones y anexos en ciertos casos informativos. Se ha creado un mecanismo de autorretención para sectores específicos. Estas retenciones son del 1,75 y del 1,50%. Para instituciones financieras y para empresas privadas que presten servicios de telefonía móvil, deben hacer una retención del 1,75 sobre los ingresos mensuales. Esta retención debe ser pagada de manera mensual, conjuntamente con todas las retenciones, y puede ser utilizada como crédito tributario para el pago del impuesto a la renta. Lo mismo ocurre para las empresas que tengan suscritos con el Estado contratos de exploración y explotación de recursos naturales, explotación de hidrocarburos, y los de servicios complementarios en el área petrolera y los de transporte crudo de petróleo. Se establece una retención del 1,5, igual tiene que ser pagada de manera mensual, y esta retención constituye crédito tributario para el impuesto a la renta. Esta retención tiene que ser aplicada desde el mes de abril. ¿Cuáles son algunas medidas que pueden ser utilizadas para diferir el pago de impuestos? Primero, el Código Tributario establece la posibilidad de pedir facilidades de pago. Estas facilidades de pago, para aplicarlas, se las puede realizar en línea. Se tiene que pagar el 20% al momento de la aprobación de la solicitud de facilidades de pago, y la diferencia, es decir, el 80%, tiene que ser pagado en cuotas. La normativa establece que se puede incluso pedir esta facilidad de pago hasta 48 meses. Cuando se trata de plazos de hasta 24 meses, no se exigen garantías, y cuando se pide plazos que van entre 24 y 48 meses, en ese caso sí se exigen garantías. Es importante recordar que los intereses, multas, recargos generados en estos convenios de facilidades de pago no son deducibles de impuesto a la renta, y no es aplicable para impuestos que hayan sido percibidos o retenidos, y tampoco para impuestos aduaneros. El impuestos percibidos es el ICE, el IVA, como uno de los ejemplos. Como les decía, en el caso de que se pueda pedir plazos de financiamiento, y convenios de facilidad de pagos que van entre 24 y 48 meses, se tiene que presentar una garantía que cubra el 100%, 10% de la obligación tributaria que se pretende acceder a este beneficio del convenio de facilidades de pago. Las garantías pueden ser hipoteca cerrada, puede ser prenda, una fianza bancaria, una póliza de cumplimiento o beneficios o rendimientos fiduciarios. ¿Cuál es el que más suele ser utilizado? Son las pólizas de cumplimiento, debido a que es un poco más sencillo, un poco más rápido de ser implementada, y dadas las condiciones, les había comentado, este trámite se lo puede realizar en línea, y una póliza también puede ser gestionada vía remota con una entidad financiera, y en ese sentido se puede acceder a las facilidades de pago. Insisto, puede ser en plazos que van hasta los 48 meses, luego de los 24 meses con garantía. Entonces, si ustedes tienen impuestos que tienen que pagar por valores considerables,
y están buscando la forma de pagarlos, esta puede ser una de las maneras. Entonces, si estamos dentro de los sectores que pueden diferir impuestos, puede ser una opción. De lo contrario, tenemos ya aquí una segunda opción. El uso de tarjeta de crédito es un mecanismo igual que suele ser muy utilizado. Las tasas de interés según la entidad financiera están entre el 16 y 17% y el sistema del SRI permite el pago de impuestos mediante el uso de tarjetas de crédito, entonces también es una opción que puede ayudarnos a cumplir con las obligaciones tributarias. Recordando también una de las reformas que fueron implementadas con la Ley de Simplicidad y Progresividad Tributaria, que para ciertos sectores que fueron afectados por las manifestaciones de octubre, se establece para ciertos sectores y específicamente para el impuesto a la renta del año 2019 una disminución de 10 puntos porcentuales en la tarifa de impuesto a la renta para contribuyentes que a septiembre de 2019 hayan sido o hayan tenido como domicilio tributario Carchi, Imbabura, Bolívar, Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi, Cañar, Azuay y Loja, que pertenezcan a los sectores agrícola, ganadero, agroindustrial y turismo. El requisito imprescindible para acogerse este beneficio era haber demostrado que se ha visto afectada, que la actividad se ha visto afectada producto de las manifestaciones. Si pertenecemos a estos sectores, no olvidemos que podemos acceder a este beneficio para poder optimizar el pago del impuesto. El mecanismo de uso de ventas a crédito, eso nos permite de alguna manera solventar los valores que tengamos que pagar por concepto de IVA en ventas y también por concepto de impuesto a los consumos especiales. En ese sentido, la normativa tributaria prevé que cuando se realizo ventas a crédito, el impuesto lo pague en el mes subsiguiente. ¿Qué implica eso? Las ventas que hice en marzo las puedo pagar con la declaración de mayo y en la declaración de mayo tendré que pagar tanto las ventas a contado de abril como también las ventas a crédito que se generaron en el mes de marzo. Entonces, esta opción nos puede permitir de alguna manera diferir el pago del impuesto al valor agregado por aquellas ventas que ya han sido realizadas a crédito. Un mecanismo interesante que ha sido implementado para aquellos contratistas del Estado, ya sea que se trate de bienes o servicios, la normativa prevé que, y esto fue implementado en el año 2019 con el Ministerio de Finanzas, se creó un aplicativo en el cual los proveedores del Estado, proveedores de bienes y servicios, pueden registrarse y con ello pueden pedir la compensación de manera total o parcial de obligaciones tributarias. La condición para esto es que las obligaciones deben ser ya presentadas, es decir, es una declaración, un impuesto, una obligación tributaria que está en firme. Una vez que la obligación ha sido cumplida, se presenta, mediante este aplicativo, se presenta la solicitud de compensación y con eso lo que hacemos es compensar lo que nos debe el Estado con los impuestos que tenemos que pagarle al Estado. Entonces, esta opción va a servir muchísimo para aquellos proveedores del Estado, tanto de bienes y de servicios. Y un mecanismo final en cuanto a la distribución de dividendos, sabemos que estamos próximos a cumplir con las obligaciones ante la Superintendencia de Compañías y tenemos que hacer actas de junta en la cual se va a aprobar tanto los estados financieros como los del destino que tendrán las utilidades del año 2019. Y es importante considerar, o más bien como una recomendación, es el hecho de que en las actas de junta se podrían aprobar únicamente los resultados y si las sociedades no tienen capacidad de cubrir el pago de los impuestos, una opción que se puede aplicar es el de elaborar de manera posterior un acta de junta de accionistas en la cual únicamente se decida distribuir los dividendos. Es decir, la sugerencia es elaborar dos actas de junta, una en este momento para presentar los estados financieros de 2019 ante entes de control, únicamente aprobando estados financieros, y un acta posterior cuando ya las compañías tengan flujo, en la cual se tome la decisión de ser el caso de distribuir dividendos, momento en el cual se genera la obligación de actuar como agente de retención y por tanto tendrá que pagar las retenciones.
Si en este momento se aprueba los estados financieros y se decide repartir dividendos, ya se tendrá que actuar como agente de retención y, por tanto, pagar estas retenciones ante el servicio de rentas internas. Entonces, esta es una medida en la cual evitaríamos la retención con base en una disposición tributaria que así lo permite. Evitaríamos el pago de esta retención del 5 al 25%, en virtud de que probablemente, dado que las sociedades pueden verse fuertemente golpeadas por la situación por la que estamos atravesando, no dispongan de flujo para pagar los dividendos. Algunos riesgos en materia tributaria que debemos evitar. No olvidemos que las obligaciones tributarias deben ser cumplidas. Únicamente ha habido ampliaciones para los casos que hemos revisado. Tenemos que seguir actuando como agente de retención. El Servicio de Rentas Internas tiene la facultad de cobrar, de exigir al contribuyente que no actúe como agente de retención el pago de una multa equivalente a la retención no práctica. Entonces tenemos que estar pendiente de actuar como agente de retención en todas las facturas que recibamos. Debemos recordar que el retraso en la presentación de declaraciones genera el pago de una multa que es del 3% del impuesto causado, aparte de los intereses. Incluso cuando se trata de obligaciones que no tienen un valor a pagar, igual generan una multa. Entonces debemos estar pendientes de las obligaciones que tenemos que cumplir a fin de evitar el pago de multas o intereses. Debemos recordar que la falta de entrega de comprobantes de retención está sancionada con un valor equivalente al 5%, como una multa del 5% del valor de la retención, y el hecho de no emitir comprobantes de venta es considerado como una contravención B, que genera una sanción que va entre 40 a $250. Entonces, esas son algunas recomendaciones que tenemos en cuanto al cumplimiento de obligaciones. Estemos pendientes de las declaraciones, de los anexos, el vencimiento de los plazos. También debemos estar pendientes de las notificaciones que probablemente el Servicio de Rentas Internas nos vaya a enviar vía electrónica al buzón del contribuyente. Eso es en cuanto a la parte tributaria. Les dejo con Marcelo, quien nos va a exponer lo relacionado a las medidas desde el punto de vista laboral. Bien, muchas gracias, Nelson. Buenos días con todos los participantes. Efectivamente, yo estaré tratando algunos temas laborales. Soy abogado aquí en BDO y empezaremos revisando este tema del teletrabajo. Revisaremos las medidas en cuanto a la suspensión de jornada emergente, a la reducción de jornada y a la modificación, para luego pasar al asunto de las vacaciones y cuáles son las alternativas que tiene el empleador. Entonces, si me permiten un momento, vamos a colocar la presentación. Bien. Bueno. Ya saludes. Ok. Empezaremos analizando el porqué de esta toda situación. Como sabemos, el COVID-19 es una amenaza, es una pandemia que está afectando a nivel mundial, y en respuesta a esta pandemia que azota también a nuestro país, el Estado ha decidido declarar la emergencia sanitaria.
En este sentido, al verse interrumpidas algunas de las actividades económicas del país, la intención del Ejecutivo, a través de sus ministerios del ramo, específicamente en este caso el Ministerio de Trabajo, ha adoptado algunas medidas para mitigar este golpe a la economía que se va a producir. Entonces, entre estas medidas está la limitación a la movilidad y libre circulación de los trabajadores, excepto en algunas áreas. El mismo decreto ejecutivo determina que estos sectores no se verán afectados, teniendo el servicio público, servicio privado de provisión de servicios básicos, servicios de salud, de seguridad, bomberos, aeropuertos, terminales aéreas, terrestres, marítimos, fluviales, bancarias y provisión de víveres. Es decir, las actividades esenciales para que pueda desenvolverse la vida de las personas, pero sí limitando aquellas otras que no dependen de estas actividades. Entonces, ¿cuál es el resultado? Que a nosotros se nos imposibilita poder trasladarnos a nuestros lugares de trabajo. No podemos ejercer nuestras actividades con toda la libertad que podríamos y que estaríamos acostumbrados. Entonces, bajo este contexto, el Ministerio de Trabajo ha emitido el acuerdo ministerial 076 que regula el teletrabajo. Ahora bien, el teletrabajo ya estaba regulado desde el 2016 en el acuerdo ministerial 190, en el cual se señalan algunas directrices. No obstante, en virtud de esta pandemia mundial, el Ministerio de Trabajo ha emitido este segundo acuerdo que lo regula. El que me estoy refiriendo es al sector privado, el acuerdo ministerial del 2016-190, que regula las actividades del sector privado. Y el 076 nos da un poco más de luces. Entonces, ¿qué es el teletrabajo? Es una prestación de servicios de carácter no presencial, pero únicamente lo que se va a modificar es el lugar donde se presta el servicio. Esto con ocasión de evitar futuros contagios y un poco paliar la infección de este virus. Entonces, lo que busca el teletrabajo es que un trabajador pueda seguir prestando sus servicios en la medida que pueda hacerlo. Habrá algunos sectores de trabajadores que no podrán utilizar el teletrabajo, pero para las personas que sí pueden hacerlo, deberán hacerlo desde sus casas o desde lugares donde tengan acceso a medios electrónicos. Entonces, lo importante de esto es que la relación laboral únicamente cambia en el lugar de trabajo. Las otras condiciones permanecen las mismas. Se quiere garantizar que no haya ninguna vulneración de derechos. Por eso se modifica únicamente el lugar. En este sentido, el empleador y el trabajador tendrán algunas obligaciones. Por ejemplo, corresponde al empleador establecer las directrices, controlar y monitorear las actividades del teletrabajador. Es decir, que al empleador no poder estar midiendo o monitoreando la presencia física del trabajador, tendrá que adaptarse a otros medios. Por ejemplo, trabajo por objetivos, haciendo conferencias cada cierto tiempo. El teletrabajador también será responsable del custodio de las herramientas y equipos que le hayan provisto el empleador. Es importante porque depende del manejo de las herramientas y los instrumentos que tenga el trabajador para el eficaz desarrollo de sus actividades. Es necesario también indicar que se debe registrar el teletrabajo. Es decir, todos los empleadores tienen la obligación de que si han escogido que la modalidad de trabajo sea a través de estos medios electrónicos, tiene que registrar al trabajador en modalidad teletrabajo a través del Sistema Único de Trabajo, que es el SUT, que es el sistema del Ministerio de Trabajo. ¿Qué sucede si es que existe un accidente laboral durante el teletrabajo? Esto sí puede darse, no porque una persona esté en su domicilio o en algún lugar haciendo teletrabajo no le exime de que existan accidentes laborales. En este caso se procede de la misma manera, se debe informar al IES en el término de 10 días desde que ocurrió el accidente, y ahí lo que se vendrá a analizar es si es que el accidente fue fruto o no del teletrabajo. El empleador es responsable de velar por la seguridad y la salud de las personas teletrabajadoras y también deberá comunicar cuáles son las políticas internas, es decir, los reglamentos internos de seguridad y salud ocupacional y la normativa del caso a los trabajadores. Tiene que cumplir con eso. El empleador deberá informar a sus trabajadores sobre estos reglamentos y el teletrabajador a su vez deberá acatar
y aplicar correctamente estas políticas de seguridad, de manera que los servicios se realicen de manera segura y sin peligros de la salud. Continuando con este tema, como yo les comentaba, es importante que se realice este registro. Hay que tomar en cuenta que la medida del teletrabajo y de la suspensión de la jornada presencial durará mientras dure la emergencia sanitaria o por acuerdo de las partes. En este sentido, como hemos visto anteriormente, el COE, establecía hasta qué fecha nos íbamos a quedar nosotros trabajando en la jornada suspendida. Estas fechas van cambiando, es decir, usted registró inicialmente hasta el 31 de marzo y luego la medida se amplió hasta el 5 de abril, usted tiene que actualizar en el Sistema Único de Trabajo, al igual que esta última ampliación de la suspensión de la jornada presencial, que se amplió hasta el 12 de abril. Entonces, es importante tener eso en consideración y ir actualizándolo. Los aportes de IES son iguales, es decir, no significa que por estar en el teletrabajo vaya a haber algún cambio, igual se tiene que pagar los aportes de IES, porque lo que se procura es que se mantenga las mismas condiciones y garantías de la relación laboral, excepto, obviamente, en el asunto del lugar de la prestación de los servicios. Bueno, el teletrabajo emergente, como estaba manifestando, culmina por dos hechos. Uno, por el acuerdo de las partes, y dos, por la finalización de la declaratoria de emergencia sanitaria. Ahora, claramente, los empleadores no pueden obligarle a sus trabajadores a que acudan a las instalaciones de la empresa mientras rige esta medida. Si es que eso sucede, los trabajadores podrían presentar denuncias al Ministerio de Trabajo y podrían existir sanciones por parte de los inspectores de trabajo que podrían ir de 2 a 20 salarios básicos unificados. Perdón. Bueno, actualmente la suspensión de la jornada presencial rige hasta el 12 de abril y tenemos que estar atentos a ver si es que existe una prolongación de esta medida. Ahora vamos a revisar el tema de la suspensión de la jornada emergente. En este sentido, han habido varias dudas de parte de muchos empleadores, incluso trabajadores, en cómo aplicarla. Se emitió inicialmente un acuerdo ministerial que fue el acuerdo ministerial 77 y luego se lo complementó con el acuerdo ministerial 80. Hay que tomar en cuenta los siguientes elementos. Primero, no se requiere del acuerdo de las partes. Esto es un aspecto muy importante porque no depende si es que el empleador y el trabajador llegan a un acuerdo, sino que el acuerdo ministerial 77 le da la potestad al empleador que simplemente... Entonces, será potestad del empleador sin necesidad de que exista un acuerdo con el trabajador. Obviamente, este cambio, esta suspensión de la jornada, lo que genera es que el trabajador no labore durante ese periodo, pero que tenga que recuperarlo después. La remuneración permanece igual. Es importante aclarar este punto. Digamos que yo suspendo la jornada presencial, o bueno, la jornada en general, no es teletrabajo ni tampoco presencial, sino que está suspendida toda la jornada del trabajador durante 10 días. Esos 10 días que estuvo suspendida la jornada, el empleador tiene la obligación de cancelarle su remuneración. Es decir, que la suspensión de la jornada no exime la obligación del empleador del pago. Ya vamos a analizar más adelante cómo se realiza este pago. Ahora bien, en cuanto al registro de esta suspensión, debe hacerse nuevamente por el Sistema Único de Trabajo en el SUT. Se debe registrar esta novedad para que el Ministerio de Trabajo tome nota. Nuevamente, los aportes de IES se pagan con total normalidad. ¿En qué casos podemos utilizar nosotros o podemos aplicar la suspensión de la jornada emergente de trabajo? En los casos en que por la naturaleza del trabajo del empleado no pueda someterse a teletrabajo, no se le pueda reducir la jornada ni tampoco modificarla. Entonces, para precautelar la estabilidad de la relación laboral, se le suspende esta jornada. Ahora bien, el empleador, al llenar los datos del trabajador que va a ser suspendido en el SUT, tiene que llenar un formulario, el director de trabajo emite una autorización electrónica en la plataforma SUT igual,
y el empleador tiene la obligación de comunicar por cualquier medio al trabajador sobre esta suspensión. Ahora, respecto al pago de remuneración. Como yo indicaba anteriormente, hubo un acuerdo ministerial que salió, que es del Acuerdo Ministerial 80, que modifica en algunos puntos del tema de la suspensión. Especialmente señala que para el pago de la remuneración, que como habíamos señalado es una obligación que continúa vigente del empleador, se puede llegar a un acuerdo entre el trabajador y el empleador para establecer un calendario de pagos. El acuerdo ministerial no establece por cuánto tiempo será este calendario, sino hace énfasis en que tiene que ser de mutuo acuerdo entre las partes. Es decir, que si mi obligación era pagarle o el último día del mes o el primero del mes siguiente la remuneración mensual, yo puedo llegar a un acuerdo con el trabajador. Se recomienda que sea un acuerdo por escrito y que se establezca este calendario. Es decir, por la situación del COVID-19, yo no puedo pagarte en esta fecha, pero lo haremos en cuotas. Hay que tomar en cuenta que esta medida del calendario de pagos de la remuneración aplica únicamente a los casos de suspensión de jornada. Es decir, únicamente a los trabajadores que se haya registrado bajo la suspensión de la jornada se les dará este calendario de pagos. Una persona que tal vez su jornada ha sido reducida tiene que pagarla en el mismo mes, o las personas que están bajo la modalidad de teletrabajo tienen que pagárseles en el mismo mes, o las personas que por el giro del negocio de la empresa y por la naturaleza de sus servicios, un servicio básico, que es lo que revisamos anteriormente, tendrá que pagársele puntualmente y como dice la ley. Reitero que este calendario no ha establecido mínimos o máximos, no se puede decir le voy a pagar en tantas cuotas, sino que eso ya depende de mutuo acuerdo con el trabajador y el empleador. Pero se entiende que responderá a la posibilidad que tenga la empresa. Respecto también a la suspensión de la jornada, como yo mencionaba inicialmente, el efecto es que el trabajador tendrá que recuperar esos días no laborados y lo hará de la siguiente manera. Se realizará una vez terminada la emergencia sanitaria y se lo podrá hacer en los días posteriores, de lunes a viernes hasta 12 horas semanales y los días sábados hasta 8 horas diarias. Al hablar de 12 horas semanales ya le da la facultad al empleador que él escoja cómo va a hacer la distribución de horas, es decir, digamos que de lunes a jueves trabajan 3 horas adicionales para recuperar. Entonces, en esos 4 días que trabajan 3 horas ya estarían cubiertas las 12 horas, pero puede ser que se organicen de otra manera. Y facultando a que los sábados se pueda recuperar hasta 8 horas diarias, 8 horas en ese sábado. Hay que tomar en cuenta que los trabajadores cuyas jornadas fueron suspendidas tendrán que recuperar este tiempo. Es una obligación del trabajador recuperar con este tiempo no laborado. No se aplicará recargos a las horas suplementarias o extraordinarias durante el periodo de recuperación. Ahora, ¿qué pasa si es que un trabajador que tiene la obligación de recuperar estas horas mientras su jornada estuvo suspendida decide no hacerlo? El acuerdo ministerial prevé que en este caso no percibirá la remuneración correspondiente o devolverá al empleador los valores que ya le hayan pagado. Es decir, en el caso de que se suspenda 10 días de un trabajador y no se llegue a un acuerdo de pagos, entonces si es que el trabajador puede optar por recuperar ese periodo y dice yo no voy a recuperar por el motivo que fuere, entonces el empleador dice muy bien, entonces no te pago por estos días que no has trabajado y si es que ya te pagué, tu trabajador tienes que devolverme a mí ese valor. Así es como está operando. Hay que tomar en cuenta que esta recuperación no se aplicará cuando los trabajadores hayan sido requeridos por el empleador dentro del periodo de suspensión emergente de la jornada, así no hayan podido ejecutar las actividades. Es decir, si es que yo le suspendí la jornada, pero igual lo requiero que él realice un trabajo, no tendrá que recuperar. La medida culmina nuevamente por acuerdo de las partes y por la finalización de la declaratoria de emergencia sanitaria. El acuerdo ministerial prevé esas dos posibilidades. Ahora avanzando un poco a la modificación y reducción de la jornada de trabajo. Realmente en el asunto de la modificación es un apartado bastante corto que hace referencia al artículo 52 del Código de Trabajo. Antes de entrar a analizar esta modificación, nos referiremos a lo que dice en el artículo 52 del Código de Trabajo.
Este artículo señala, bueno, partiendo que en el artículo 50 del Código de Trabajo, señala que los días sábados y domingos son de descanso obligatorio, salvo cuando el empleador ha registrado y tiene autorización del Ministerio de Trabajo que sábados y domingos se trabaja, pero eso ya necesita de una autorización previa. Pero la regla general que se establece en el Código de Trabajo es que los sábados y los domingos son días de descanso obligatorio. Ahora bien, el artículo 52 del Código de Trabajo señala que se podrá trabajar sábados y domingos por dos causales, para evitar un grave accidente de la empresa o cuando la empresa se dedique a actividades que no pueden ser suspendidas y por un tema de producción tienen que seguir trabajando. Por ejemplo, si es que una empresa que se dedique a elaborar mascarillas requiere por un tema de interés público que se sigan fabricando mascarillas, entonces se podrá utilizar los sábados y los domingos como días laborales. Eso es lo que estaba ya antes en el Código de Trabajo. Ahora, con este acuerdo ministerial, lo que dice es que también se podrá modificar en este momento de emergencia sanitaria la jornada de los trabajadores, incluyendo los sábados y los domingos de conformidad con el artículo 52, a fin de precautelar las actividades laborales, pero sin violentar obviamente las normas referentes a la jornada máxima de conformidad con el Código de Trabajo. Eso quiere decir que si yo aplico esta disposición y hago que mis trabajadores laboren sábados y domingos, tengo que garantizar que gocen de 2 días seguidos de descanso. Porque si es que yo, por la emergencia sanitaria, le hago que ellos trabajen sábados y domingos, podría tomarse lunes y martes como de descanso obligatorio, pero siempre deben haber 2 días seguidos. Ahora, respecto a la reducción emergente de la jornada de trabajo. Este es un tema interesante, ya que ya estaba dispuesta la reducción, o ya estaba prevista en el Código de Trabajo esta reducción desde el año 2016, que hubo una crisis económica importante, y se hizo una reforma al Código de Trabajo. Se agregó un numeral al artículo 47 del Código de Trabajo, en el cual se señala que la jornada podrá ser reducida hasta 30 horas a la semana, mínimo. Esto con el afán de que también se reduzca proporcionalmente la remuneración. Ahora, lo que ha hecho el Acuerdo Ministerial 77 es recoger esto y señalar que también se aplicará, pero tomando en cuenta las reglas del 47.1. Entonces, lo que señala el acuerdo es que durante la emergencia sanitaria, por un periodo no mayor a 6 meses y pudiendo renovarse hasta máximo 6 meses más, por una sola ocasión, se acordará la disminución de la jornada de trabajo en los días que yo ya les mencioné, hasta 30 a la semana, y en consecuencia la remuneración también decrece proporcionalmente a esas horas trabajadas. Respecto de los ejercicios, es importante tomar en cuenta que respecto a los ejercicios económicos en que se acordó la modificatoria de la jornada de esta reducción, el empleador solo podrá repartir dividendos a sus accionistas si previamente cancela a los trabajadores las horas que se redujeron mientras duró la medida. Esto es importante tomar en cuenta. De producción. Pasemos a la siguiente lámina, que señala un poco qué dice el artículo 47.1, y aquí es importante el acuerdo de las partes. El artículo 47.1 señala que esta reducción de la jornada se aplicará previo acuerdo de las partes. Ahora bien, el acuerdo ministerial 077 en su artículo 3 señala que será potestad del empleador aplicar esta medida. Pero más abajo, cuando regula el tema de la reducción, dice que se acordará. Entonces, tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. El artículo 47.1 está enmarcado en el Código de Trabajo. El Código de Trabajo es una ley ordinaria que constitucionalmente tiene una mayor jerarquía a los acuerdos ministeriales. Eso quiere decir que sin perjuicio de que un acuerdo ministerial me diga tal vez que es potestad del empleador, entendiéndose que tal vez no requiere de permiso previo o un acuerdo con el trabajador, desde el punto de vista jurídico prevalecería el Código de Trabajo. En ese sentido, para que se aplique la reducción, sí se recomienda y se sugiere que exista un acuerdo por escrito entre el trabajador y el empleador de que se va a aplicar esta reducción. Perdón, si es que nos podrían ayudar apagando sus micrófonos, cualquier comentario y pregunta será absuelta al final de la presentación. Ahora, ¿qué pasa con el IES en el caso de la reducción de trabajo?
Mientras dure la reducción, las aportaciones del Seguro Social que le correspondan pagar al empleador será sobre 8 horas diarias de trabajo. Es decir, aunque yo reduzca la jornada y producto de esa reducción la remuneración mensual sea menor, yo tengo que aportar y pagar los aportes al IES en base a 8 horas de trabajo. Y la remuneración sí será pagada proporcionalmente, pero al IES es importante tomar en consideración que se pagará en función de esas 8 horas. La medida culmina por acuerdo de las partes y la finalización de la declaratoria de emergencia. Ahora, en relación a la planificación emergente de vacaciones. Ante esta pandemia, muchos empleadores que tienen varios gastos han tratado de ver alternativas. Entonces, como una respuesta a estas alternativas, el Ministerio de Trabajo emitió el Acuerdo Ministerial 80, en el cual les da la posibilidad y la potestad, ahí sí, no hay acuerdo de las partes, pero solo en uno de los aspectos, en las vacaciones acumuladas. Antes de continuar, hay que hacer una diferenciación entre qué son las vacaciones acumuladas y cuáles son las vacaciones que yo podría solicitar por adelantado. Las vacaciones en general es un derecho intrínseco e irrenunciable del trabajador que tiene derecho a gozar de 15 días anuales. Es decir, estos 15 días podrán ser gozados una vez que el trabajador cumple un año de trabajo, pero es un derecho. Y es un derecho inclusive que no es sujeto de pago, a menos que sean días adicionales cuando un trabajador supera los 5 años de trabajo con el mismo empleador. Pero bueno, regresando. Si es que, por ejemplo, un trabajador fue contratado el 1 de febrero del 2019, al 1 de febrero de 2020, él ya ha cumplido un año y puede gozar de sus 15 días de vacaciones. Digamos que hasta la presente fecha, abril, él no ha hecho uso de esas vacaciones, tiene ya 15 vacaciones que tendría que gozar en el periodo anterior y que no las gozó. Esas vacaciones acumuladas son susceptibles de que el empleador le disponga al trabajador de que las goce. Porque, ¿qué es lo que dice el acuerdo ministerial? El empleador podrá fijar la fecha de inicio y fin de uso del periodo de vacaciones acumuladas a las que tuviera derecho el trabajador. O si es que una persona no ha salido durante 2 años a vacaciones y tiene acumuladas 30. Esas 30 días de vacaciones, por disposición del empleador, solamente tendrá que notificarle y señalar cuál es la fecha, desde cuándo, desde qué día hasta qué día se irá de vacaciones. Eso es lo que el Acuerdo Ministerial 80 ha previsto. También prevé que siempre que medie consentimiento del trabajador, el empleador podrá permitir el goce de periodo de vacaciones anticipadas. En este caso, si es que yo ya agoté las vacaciones, el goce de mis vacaciones en este periodo, puedo solicitar al empleador que me adelante las vacaciones del siguiente periodo. Aquí es importante recalcar que a diferencia de la situación anterior, debe haber un consentimiento por parte del trabajador, es decir, debe haber mutuo acuerdo. Ahora, respecto al pago de utilidades. El Ministerio de Trabajo, cada año, cada 2 años, cada cierto tiempo, emite un acuerdo ministerial en el cual regula cómo será el cálculo y cómo será la repartición de las utilidades de los trabajadores y cómo será el calendario de registro. Ahora bien, en el Código de Trabajo se establece cuál es la fecha máxima de pago y de liquidación de vacaciones, y estos acuerdos ministeriales recogen eso. ¿Qué es lo importante? El último acuerdo ministerial respecto al pago de utilidades es del Acuerdo Ministerial 079, en el cual se ratifica que la fecha de pago de utilidades a los trabajadores será el 15 de abril. Exactamente, la norma señala que hasta el 31 de marzo se liquida, es decir, se hace el cálculo, y a partir de ese 31 de marzo, el empleador tiene 15 días para pagar las utilidades. Es decir, tiene hasta el 15 de abril para cancelar utilidades. Ahora, el pago es del 15 de abril, pero el registro en el Sistema Único de Trabajo, en el sistema del Ministerio de Trabajo, corresponderá a un cronograma que establezca el mismo ministerio en función del 9º dígito del RUC. ¿Qué significa? Yo como empleador tengo que pagar las utilidades a todos mis trabajadores con fecha tope 15 de abril, pero tengo que registrar la constancia de este pago en un calendario que me señale el Ministerio de Trabajo. Entonces son 2 hechos diferentes. Uno es el pago que tiene que cumplirse y el otro es el registro en función del 9º dígito del RUC. Para este año, el Ministerio de Trabajo ya ha publicado
su cronograma de pagos. Entonces, como podemos ver en la pantalla, tenemos el 9º dígito del RUC del empleador. Entonces, del 1 al 5 tendrá que pagar, obviamente, hasta el 15 de abril y registrar este pago del 18 de mayo al 6 de junio. En el caso de que el 9º dígito del RUC del empleador sea 6, 7, 8, 9 o 0, tendrá que pagar hasta el 15 de abril y registrar del 7 de junio al 26 de junio del 2020. ¿Cuál es la novedad que ha incluido este último acuerdo ministerial que regula las utilidades? En este sentido, dice que cuando por fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados, el empleador no haya podido registrar el pago del 15% de las utilidades, tendrá un plazo de 90 días contadas a partir de la fecha en la que tenía que hacer el pago. Entonces es importante diferenciar qué es lo que está diciendo esta disposición. Lo que dice es que el registro del pago de las utilidades se puede prolongar 90 días desde el 15 de abril, pero no el pago como tal. El pago como tal lo mantiene, que es hasta el 15 de abril, pero el registro como tal le permite 90 días. Si contamos 90 días, da hasta el 14 de julio. Ahora, respecto a la terminación del contrato de trabajo. Bueno, han surgido varias dudas respecto a cuáles son las alternativas que tiene el empleador respecto a la terminación de la relación laboral, la terminación del contrato de trabajo con los empleadores. Muchas empresas afrontan gastos muy importantes y con varias instituciones del sector público, incluso tienen deudas con otros proveedores y aparte tienen que cumplir con el pago de sus trabajadores, que es una carga bastante grande. En el contexto de la pandemia global y del golpe a la economía, es importante señalar que, si bien es cierto, el presidente de la República en una cadena nacional indicó que se prohíben los despidos, no hay una norma legal, no hay una disposición legal expresa que diga que se permiten, que se impiden los despidos. Es decir, que los empleadores están facultados para terminar la relación laboral. Ahora hay que ver las formas. Voy a tomar un ejemplo. Si es que el trabajador está en periodo de prueba, el empleador sí está facultado para terminar el contrato de trabajo dentro de ese periodo de prueba. También podrá terminar el contrato de trabajo por despido intempestivo, siempre y cuando pague la indemnización del caso. Y también tomando en cuenta que sigue vigente todas las regulaciones del Código de Trabajo durante la emergencia, es decir, que habrá gente o habrá grupos de personas que no se pueden despedir, que habrá un despido ineficaz. En ese sentido, por ejemplo, el despido ineficaz de una persona que está embarazada, de un dirigente sindical o de personas que hayan sido despedidas injustificadamente en razón de discriminación. Esos son los casos que se configura el despido ineficaz y es lo que ya está en el código. Ahora, también han existido algunas teorías y algunos criterios de aplicar el numeral 6 del artículo 169 del Código de Trabajo, que señala que se puede dar por terminado el trabajo, el contrato de trabajo por caso fortuito, fuerza mayor que imposibilite el trabajo, como incendio, terremoto, tempestad, explosión, etc. Y quieren enmarcar al COVID dentro de estas causales. Eso lo analizaremos inmediatamente, pero es importante aclarar que actualmente no existe, digamos, una prohibición de que el empleador pueda terminar la relación de trabajo, pueda terminar el contrato de trabajo con el trabajador en virtud de la emergencia sanitaria. Lo puede hacer y están las formas previstas en el caso. Pero bueno, analizando exactamente este punto que ha sido de gran debate, es del artículo 169, numeral 6 del Código de Trabajo. Entonces señala que una causa para la terminación del contrato de trabajo es por caso fortuito o fuerza mayor que imposibiliten el trabajo. Ahora, tenemos que remitirnos como norma supletoria al Código Civil, que es del cuerpo normativo que nos indica qué es la fuerza mayor y qué es el caso fortuito. Esto está enmarcado en el artículo 30 del Código Civil y dice: se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento y otros ejemplos. El Código Civil se queda un poco corto en ese sentido y por lo tanto se ha buscado en doctrina y jurisprudencia, es decir, en fallos o en sentencias
que puedan dar un concepto un poco más amplio. Entonces, en la terminología del derecho romano, los vocablos caso fortuito deben reservarse a los hechos de la naturaleza. Por ejemplo, un incendio, un aluvión, una erupción volcánica. En tanto que los vocablos fuerza mayor designan hechos realizados por el hombre. Hay tratadistas que sostienen que la expresión fuerza mayor indica una fuerza irresistible, mientras que el caso fortuito señala un acontecimiento. Sin perjuicio de esto, los tratadistas se han puesto de acuerdo en que la fuerza mayor y el caso fortuito tienen los mismos efectos. Ahora, si es que queremos aplicar el caso fortuito y la fuerza mayor al caso del numeral 6 del artículo 169, tenemos que tener en consideración lo siguiente. Hay estos dos elementos. Primero, que exista la fuerza mayor o el caso fortuito. En este caso, el COVID-19 es un virus que generó una pandemia a nivel mundial que no se pudo prever. Entraría encasilado como un caso fortuito, es un tema de la naturaleza, pero debe haber una conexión, un nexo causal entre este caso fortuito y la imposibilidad del trabajo. Y eso es lo que se debe probar. Lo que queremos nosotros señalar aquí es que, digamos, esta alternativa, si bien está en el Código de Trabajo, no opera automáticamente para todos los casos. Es decir, cada caso tiene que analizarse de forma individual. Una compañía que tal vez ha repartido incluso utilidades que está muy bien económicamente y empieza a presentar una baja de ventas importante a causa de este COVID-19, no necesariamente podría aplicar este artículo y este numeral para terminar el contrato de trabajo sin una indemnización. Un riesgo, y como lo hemos analizado también con algunas sentencias que hemos revisado, señala que en caso de que una compañía termine y liquide su negocio, podría aplicarse también el artículo 193 del Código de Trabajo. Se los voy a explicar para que lo tengan en cuenta cuál podría ser una forma en la que los jueces podrían resolver. El artículo 193, y también que responde la pregunta, ¿qué pasa si es que yo como empleador liquido mi negocio? En caso de liquidación de negocio, los empleadores que fueran a liquidar definitivamente darán aviso a los trabajadores con anticipación de un mes, y este anuncio surtirá los mismos efectos que el desahucio. Si por efecto de la liquidación del negocio el empleador da por terminadas las relaciones laborales, deberá pagar a los trabajadores cesantes la bonificación e indemnización previstas en los artículos 185 y 188 de este código. ¿Cuáles son las bonificaciones del 185? Es la bonificación por desahucio, que corresponde al 25% de la última remuneración recibida multiplicado por los años de servicio. Y el artículo 188 se refiere a la indemnización por despido intempestivo, que corresponde, si es que es de 1 a 3 años que trabajó el empleado, la indemnización corresponderá a 3 meses de sueldo. Si el trabajador prestó sus servicios por más de 3 años, la indemnización corresponderá a 1 mes de sueldo multiplicado por los años de servicio. ¿Por qué se trae a colación este artículo? Porque revisando una sentencia en la cual se había dado una liquidación del negocio en función y el actor en este juicio, es decir, el empleador, alegó el artículo 169, numeral 6, para justificar que terminó el contrato de trabajo por una fuerza mayor. El juez lo que dijo fue, si es que se trae a colación esto de la fuerza mayor, ok, fue una fuerza mayor, pero el resultado fue que se liquidó el negocio. Y si es que se liquidó el negocio, tiene que pagarle un despido intempestivo. Ahora, también en el caso de los casinos, cuando en Ecuador, a raíz de la decisión que tomó el Estado en el 2011 de declarar como actividades no lícitas a los casinos, es decir, todas las compañías que se dedicaban a actividades de casinos tuvieron que despedir o terminar la relación laboral de sus trabajadores. Y ellos también trataron de aplicar el artículo 169.6 al decir que esto era un acto de fuerza mayor, porque eran actos de la administración pública que señalaron que esa actividad que realizaban ya no podía hacerse más. Ellos no pudieron prever esa situación y fue irresistible. Entonces tuvieron que cerrar esa actividad. En ese sentido, cuando trataron de invocar esta causal para no pagar indemnizaciones, los jueces efectivamente les condenaron a que paguen indemnización por despido intempestivo. Entonces, este análisis se lo hace para que se sepa que este artículo 169.6
no opera o no es una salida 100% viable, tiene que revisarse cada caso. No estamos diciendo tampoco que no sea viable la aplicación de este artículo, sino que hay un riesgo alto y tiene que verse exactamente cuál es la realidad de cada empresa. Finalmente, como otra alternativa que podría tener el empleador, es este asunto de la licencia sin sueldo. Ahora bien, en el Código de Trabajo se prevé que la única alternativa o el escenario per se para que opere una licencia sin remuneración es lo que señala el artículo 152 del Código de Trabajo, que indica que la modalidad de licencia sin sueldo aplica en el caso específico cuando la madre o padre deciden tomar tiempo adicional para cuidar a su recién nacido. La norma señala que concluida la licencia de permiso por maternidad o paternidad a la que tienen derecho, tendrán derecho a una licencia adicional y opcional y voluntaria, pero sin remuneración hasta por 9 meses. Eso es lo que dice el Código de Trabajo. Ahora, una alternativa podría ser pactar entre el trabajador y el empleador de mutuo acuerdo y obviamente por escrito, que el trabajador utilizará una licencia sin remuneración durante X cantidad de días. Digamos que la disposición de suspensión de jornada presencial dura 10 días más, entonces yo como trabajador solicito esta licencia, hay un mutuo acuerdo entre las partes y se concede la licencia. Podría ser, pero también es importante señalar que existe un riesgo. Y el riesgo de esto es que los derechos de los trabajadores son irrenunciables. En la Constitución del Ecuador hay un catálogo de derechos y obligaciones para todas las personas y hay un capítulo específico que regula los derechos y los principios del trabajo, los principios laborales, y entre los cuales señala efectivamente que los derechos son irrenunciables y será nula toda estipulación en contrario. Aquí hay que tomar en cuenta que la remuneración es un derecho irrenunciable del trabajador, pero también la remuneración es una consecuencia de un servicio lícito y personal efectivamente prestado. Incluso hemos analizado, hay artículos en el Código de Trabajo, me parece que es del 54, que señalan que cuando el trabajador no acude a media jornada, se le paga un día menos de la semana. Si es que no concurre a trabajar injustificadamente todo el día, pues se le pagará de 5 días. Entonces hay algunas excepciones de la regla. Podría pactarse este convenio entre el trabajador y el empleador, pero es importante señalar que existe este riesgo de que los derechos de los trabajadores son irrenunciables y no podría renunciar a una remuneración. Ahora, también es importante señalar, y me voy a permitir leer, que el artículo 328 de la Constitución, que regula el tema de la remuneración de los trabajadores, señala que el pago de remuneraciones se dará en los plazos convenidos y no podrá ser disminuido o descontado, salvo autorización expresa de la persona trabajadora y de acuerdo con la ley. Entonces, consideramos que puede haber una zona gris en la cual efectivamente se pueda pactar esto. ¿Cómo se sugiere que se haga? Debe ser una solicitud del trabajador, debe haber un mutuo acuerdo por escrito y se sugiere que se siga pagando los aportes al IES. Debe tomar en cuenta que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social tendría que también emitir un pronunciamiento, una resolución en cómo puede aportar con esta situación, cómo se puede aportar con esta grave crisis sanitaria para dar un respiro a los empleadores. Es momento también de que tanto el trabajador como el empleador lleguen a un punto medio. Es lo único que tal vez nos pueda sacar de esta crisis, pero es importante siempre tener en cuenta cuáles son los lineamientos legales. Es importante que el cliente y que todas las personas conozcan qué es lo que dice la ley, qué es lo que dicen estos acuerdos ministeriales, a fin de tomar una decisión de la mejor forma y tratando de mitigar cualquier tipo de contingente legal lo más que se pueda. Son condiciones bastante especiales y adversas que estamos atravesando, pero esto va a durar mucho más tiempo y creo que el Estado tendría que aplicar y amoldarse, acomodarse a esta situación, dando algún tipo de ayuda ya jurídica al empleador y al trabajador. Bueno, en ese sentido, esa ha sido mi intervención. Agradezco mucho por su tiempo y su atención y pasaremos a la etapa de las preguntas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por su intervención.